Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal del vaso medio lleno y hoy vamos a hablar un tema que da mucho de sí, podríamos extendernos un montón, pero voy a intentar hacerlo lo más breve y resumido posible. Creo que es un tema muy profundo y hoy vamos a hablar del perdón. Así que, dentro vídeo. Vamos a ver, nuestros enemigos no son las personas que nos odian a nosotros, son las personas que nosotros odiamos, porque nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones tóxicas, emociones oxidativas. Y mientras sintamos rencor, es imposible llegar al perdón completamente, porque en realidad es un auténtico veneno. Es como si cada mañana nos tomáramos un chupito de cianuro para desayunar. Es, junto con la envidia, las emociones más tóxicas que existen, porque el rencor te carcome por dentro. A mí el símil que se me viene a la mente, no sé si alguna vez habéis visto una madera carcomida por las termitas, pero es la similitud que me viene a la cabeza a lo que nos pasa en nuestro interior cuando sentimos ese rencor y ese odio hacia alguien que nos ha hecho daño, ¿no? Por fuera parece que está bien, pero por dentro se queda totalmente hueco, carcomido. Por eso, para perdonar, primero debemos de liberarnos de esas emociones negativas. Y es muy complicado llegar a perdonar cuando las heridas todavía están abiertas. Por eso creo que el perdón y la aceptación van muy ligados entre sí, están muy entrelazados, porque para poder perdonar un acto, un hecho o una persona que realmente te ha hecho mucho daño, primero tenemos que llegar a la fase de aceptación. Esto es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente merece la pena, por lo menos intentarlo, porque hay una cosa, y es que el rencor nos quita la paz y la serenidad interior, algo completamente imprescindible para ser feliz. Hay un dicho que dice que perdonar es liberar a un prisionero y darse cuenta después que el prisionero era uno mismo. El rencor, el resentimiento y la culpa que se llega a sentir por dentro cuando odias a otra persona es al final lo que te hace prisionero a ti mismo y no te deja ser libre. Gandhi decía que solo pueden perdonar los fuertes y los valientes. Claro, dicho así queda muy bonito y muy poético, aunque llevaba razón, pero realmente no es tan sencillo. Yo lo he vivido en primera persona. Gracias a Dios, solo he sentido una vez en mi vida verdadero rencor, odio y esa sensación de carcomerte por dentro. Solo me ha pasado una vez en mi vida, porque no os estoy hablando de un enfado de pues me he mosqueado un poco, no, os estoy hablando de verdadero rencor y voy a compartirlo con vosotros porque desde luego en mí marcó un antes y un después y sin duda fue una de las etapas más difíciles de mi vida. Yo tendría 29 años, aún no había llegado a cumplir los 30. Y dos personas muy cercanas a mí, súper queridas, súper importantes en mi vida, pues bueno, por H, por B o por lo que fuera, pues me traicionaron. Obviamente no voy a contar el hecho en sí, pero sin duda fue un golpe enorme para mí. Me produjo muchísimo dolor interior. Tanto dolor interior que, por supuesto, resurgieron otros sentimientos que era de odio, de rencor, de incomprensión, de muchísimo malestar, de incertidumbre, de no entender nada, en fin, un cúmulo de emociones que te atacan y que realmente son muy negativas, como hemos comentado antes, y que además tienen un efecto directo, como un poco más adelante hablaremos, sobre nuestra salud física, nuestra propia salud física y mental, por supuesto, y emocional. Bueno, este pequeño story time os lo vengo a contar porque
Realmente me costó mucho superar ese proceso, llegar a perdonar realmente. Me acuerdo que tardé un año en perdonar a una de esas dos personas, con la cual dejé de tener absolutamente ningún contacto, me aparté completamente de esa persona, una persona con la que tenía muchísimo contacto diario, y decidí separarme porque me dolía tanto que es que era imposible. Durante ese año pasé procesos internos complicados y una cosa que me llamó mucho la atención y que de hecho me llevó a dar ese paso de perdonar fue que yo de normal duermo como un tronco, soy una marmota, y estuve un año entero sin poder dormir para nada bien, sino todo lo contrario. Tenía todas las noches pesadillas y descansaba fatal hasta que al final, bueno, pues al año era ya mucho tiempo de estar pasándolo francamente mal, de tener mucho dolor interno, rencor, como os he comentado, etcétera, etcétera. Y al año pues fui a casa de una de esas dos personas y me acuerdo que llamé al timbre y cuando me abrió esa persona le dije: te perdono, vamos a tomar un café. Y así fue. Realmente ese día no perdoné completamente a esa persona, porque durante un tiempo después me estuvo todavía doliendo mucho. Pero sí tomé al año, cuando me dirigí a casa de esa persona para decirle te perdono, vamos a tomar un café, después de un año entero, sí que tomé la decisión de querer perdonar, la intención de llegar a ese perdón de verdad. Obviamente no llegué ese día. Aún tuvo que pasar más tiempo para curar las heridas y para esa fase tan importante que os contaba antes, que es la aceptación, llegar a aceptar el hecho de lo que te ha pasado. No voy a decir comprender a la otra persona porque realmente no lo comprendía, pero la aceptación te sana muchísimo y hasta que al final llega un día que te deja de doler, que puedes ver a esa persona exactamente igual que la veías antes de que te sucediera esa traición o ese hecho que te produjo esos sentimientos. Y ahí supe realmente que había llegado a perdonar completamente. Experimenté en primera persona lo que era el perdón de verdad ante un hecho bastante heavy. Y es absolutamente liberador, sanador, te sientes tú mismo fenomenal y la verdad es que la sensación que puedo describiros es pues como si me hubiera quitado una mochila de 30 kilos que llevaba encima y al final ese regalo me lo hice a mí misma. Ya no es, ni siquiera es hacia la otra persona que realmente has llegado a perdonar de verdad, sino que el verdadero regalo te lo haces a ti mismo, al que de verdad te liberas de ese sufrimiento es a ti mismo. Bueno, lo que sí me parece importante, y ya os hablo de experiencia en primera persona, es que una vez decidí perdonar a esa persona hasta que llegó el perdón total, que es el que ya no duele, en el que ya lo miras o la miras con los mismos ojos de antes que sucediera ese hecho, jamás, nunca le eché en cara, porque sí que tenía ya relación, nunca le eché en cara lo que había pasado. Porque es que ahí ya sí que me parece que ni siquiera tienes intención de perdón. Creo que no sirve de nada y sí que creo que es algo que hice bien, aunque luego llegaba a mi casa a lo mejor y me cagaba en todo y me seguía doliendo, pero el tiempo todo lo cura. Ese es un dicho buenísimo y es verdad. Nada es eterno, todo pasa y al final pues todo se pone en su sitio y llega un día en que realmente ese dolor desaparece, esos sentimientos desaparecen y es una sensación maravillosa. Por eso también he querido hacer este vídeo, porque yo lo he experimentado en primera persona y os lo quería contar entre comillas. También creo que perdonar y olvidar al final es una gilipollez, porque tampoco tenemos la capacidad de tener memoria selectiva. Oye, ojalá hubiera tenido el poder y la capacidad de decir, vale,
voy a perdonar, selecciono esta parte de mi cerebro y la tiro a la papelera de reciclaje. Ojalá, porque si no me acordara, pues no me dolería. Sería todo muchísimo más sencillo, pero realmente es que no tenemos esa capacidad. Y tampoco sé si me gustaría tenerla, porque hasta cierto punto, primero está el hecho, llega el dolor, las emociones tóxicas, la intención de perdonar, el proceso de aceptación, de asumir, de interiorizar, de aceptar. Aceptar al final significa asumir un hecho, una circunstancia que no tiene por qué gustarte, pero que no puedes cambiar ya. Tampoco creo que haya que olvidar en el sentido de que siempre te puedes quedar con un aprendizaje. Sí, de ese dolor, de eso que te ha pasado, también te puedes quedar con un aprendizaje y te debes de quedar con un aprendizaje. Ahora bien, con lo que no comulgo para nada es te perdono pero no olvido. Pero ese no olvido es ni te perdono. Yo estoy haciendo referencia a no olvidar, pero para aprender de esa experiencia dolorosa que ha llegado a nuestra vida, que al final todo pasa por algo, todo llega por algo. Dicen que somos energía, que vibramos, que resonamos y que al final en este mundo no hay casualidades sino causalidades. Así que creo que de todo, incluso de estos hechos, se pueden y se debe aprender. Sin duda os animo a que si estáis pasando por algún proceso de este tipo, intentéis llegar paso a paso y pasar por estas fases, porque sin duda cuando se llega al perdón verdadero merece muchísimo, muchísimo la pena, porque aunque perdonar no puede cambiar tu pasado, sin duda sí puede cambiar tu presente y tu futuro. Muchas veces caemos en el victimismo fácil, en la culpabilidad. Hay muchísimas personas adictas, o sea, enganchadas en vena completamente a ese papel en la vida. Yo conozco personas que es que me siguen contando el mismo hecho que les produjo dolor hace 20 años. Y las ves al mes siguiente y vuelven a contarte aquel hecho hace 20 años que aquella persona le traicionó, que fíjate, y venga, y dale, y se pasan la vida así. Y realmente es que tenemos que salir de eso. Tenemos que dejar de vivir el papel de víctimas, porque quedarnos encallados ahí, en esa emoción, puede permitir que eso se convierta ya en un estado de ánimo. Es como si nos estuviéramos autoinfringiendo un castigo continuamente. Y esto es algo absolutamente negativo que tiene un impacto directo en nuestra salud física. No lo digo yo, es algo que está más que demostrado científicamente. Y vamos a ver qué consecuencias tiene el no perdonar, el quedarnos ahí encallados, fijados en ese papel de victimismo, de vivir en ese dolor, etc. Vamos a ver, el rencor, el resentimiento, el odio, hacen que se active nuestro sistema simpático y empezamos a liberar automáticamente sustancias y hormonas del estrés o de la ansiedad, como puede ser el cortisol, la adrenalina. El cortisol a niveles elevados mantenidos en el tiempo es algo completamente nocivo para nuestra salud y tienen un impacto directo, como puede ser depresión, ansiedad, subida de la presión arterial, baja autoestima, alteraciones del sueño. Eso lo viví yo en primera persona completamente, os lo he contado antes, durante un año entero. Perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de pensar con claridad, aumenta la posibilidad de padecer dolores crónicos. Todos estos síntomas que os he enumerado son consecuencias directas de mantener en el tiempo ese tipo de emociones tóxicas junto a nosotros. Por eso, perdonar es curativo. Es curativo y sanador para ti mismo, más que para nadie. Detrás del perdón, eso sí, tiene que haber un cambio
para hacer las cosas diferentes tenemos que dejar de hacer las mismas cosas siempre. El auténtico perdón implica una inversión del pensamiento, cambiar nuestra percepción de ese mismo hecho que nos ha llegado a dañar, sacar tus propias conclusiones de esa experiencia, por supuesto alejándonos del victimismo y quedarte con lo que has aprendido. En verdad esas personas, como os he dicho antes, vinieron a enseñarnos algo importante en nuestra vida. Y con ese aprendizaje es con lo que nos tenemos que quedar. Así que, por supuesto, no os digo que sea fácil, pero como os he dicho antes, sí que merece la pena, sin lugar a dudas. El perdón transforma completamente a la persona y quedarte a vivir en el rencor es un auténtico infierno. Así que recuerda que al fin y al cabo, cuando perdonas, al que te liberas es a ti mismo. Así que os incito, os animo a que todos los que estéis pasando por este proceso doloroso, sin lugar a dudas, os animo a que perdonéis a los demás porque tú mereces vivir en paz. Y como decía Dalai Lama, que si no perdonas por amor, perdona por egoísmo, por tu propio bienestar interior. Y esto ha sido todo. Os lo he intentado resumir lo máximo posible. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle a deditos arriba. Suscribiros al canal. Os dejo el Instagram por aquí. Si os apetece compartir conmigo alguna experiencia que hayáis vivido o si de verdad habéis experimentado el llegar al perdón de verdad, conforme lo hemos explicado aquí, pues si os apetece compartirlo con vosotros, yo estaré encantada de leeros. Y por supuesto que a pesar de que os hagan daño, a pesar de que os traicionen, a pesar de que la vida no siempre es un camino de color de rosa, siempre podemos aprender algo, siempre podemos mejorar como personas y por supuesto siempre hay que ver la vida con el vaso medio lleno. Os quiero un montón y nos vemos el próximo día en el próximo vídeo.